Bueno, perdón. Gracias por venir en nombre de Matadero 1 y muchas gracias, Cristian, por volver a contar con la librería para presentar este nuevo libro de Nora. Y Nora y Carmen, pues esta es vuestra casa y espero que lo paséis bien. Muchas Gracias. Muchas gracias, Jorge Salvador, por acogernos en Matadero 1 una vez más. Es estar como en casa, estar aquí, ¿eh? Y no es una frase hecha, además de la amistad que nos une con la gente de esta librería, con las personas de esta librería. Este local tiene muchísimos recuerdos para nosotros. Y gracias a todos ustedes por venir esta tarde, que es por quien hacemos estas presentaciones, ¿no? Porque todo ha sentido la publicación de una novela y la presentación de la misma. Me acompañan en la mesa hoy, en la presentación de la encrucijada de Paula, de Nora Cristina García. Me acompaña, ya que agradecemos, la autora y yo, y agradecemos exclusivamente, es a Carmen Rueda. Carmen Rueda ya la conocerán algunos de ustedes. Carmen Rueda es lo que nos vincula, fundamentalmente es que es autora de la casa. Publicó hace poco más de un año una soberbia novela, Mariposas negras sobre fondo rojo, que cuenta la historia de Milena, una refugiada bosnia en Ginebra durante la guerra, con todas las comidas que quieran, la guerra de los Balcanes o la guerra de Bosnia o la guerra de aquella región durante los años 90, ¿no? Publicó con nosotros la novela, ha gustado muchísimo, la tienen también aquí en Matadero 1 por si alguien hubiera podido venir aquí a la presentación. Y hoy nos acompaña no como escritora de Mariposas negras, no como jurista de Naciones Unidas, que fue durante 30 años, sino como la presentadora, quien va a glosar la novela que presentamos y va a conversar con la autora. Pero en todo caso, la protagonista de hoy, le toca el turno a Paula. A Paula es la ficticia, a Nora Cristina García. Quizá la conozca. Nora Cristina García es abogada, formación y profesión, y de formación, no de formación. y escritora, novelista, además de correctora literaria. Es argentina de Buenos Aires, es porteña y bueno, llegó el martes aquí, ha venido expresamente a presentar esta novela. Tenemos una presentación hoy en Oviedo, mañana en Gijón y la semana que viene, mañana en Gijón en la Señora Eire, la semana que viene en Madrid en la librería Ley, el jueves 22. Hace como un par de años publicamos La señorita Berta, una novela que a mí me gusta especialmente. En el 2023. Sí, un par de años. En mayo la presentamos en Madrid, La señorita Berta, y es una novela que gustó, que está gustando y que está teniendo su recorrido. Nos envió después, volvió a confiar en nosotros, cosa que agradecemos mucho. Vos confiaste en mí. La encrucijada de Paula, que va a tener otro título, lo podemos decir, se va a titular Polis Argenta o Polis Argenta, ¿no? Lo cual eso, bueno, se descartó por razones obvias, sonoras. Tampoco sabíamos si quería decir al oído Polis Argenta o Poli Sargenta. Entonces, tampoco lo teníamos del todo claro y parece que La encrucijada de Paula es un título más comprensible para todo. ¿De qué va La encrucijada de Paula? Bueno, se va a mantener la conversación, yo solo les doy unas pinceladas. Paula es una estudiante universitaria que trabaja como asistente en una clínica veterinaria, cuya titular es Marisa. Bueno, en pleno corralito financiero, social, en plena crisis social del año 2001 en Buenos Aires. A partir de ahí, con la excusa de una serie de peripecias que van ocurriendo en la novela, se nos va mostrando un país y una ciudad que se desangraba en aquel momento, ¿no? Para que tengan el marco histórico y el marco temático. Muy bien, pues nada más, te doy la palabra a Carmen Rueda o a Nora, quien quiera, que van a empezar con la presentación. Bueno, Carmen, gracias primero de todo por estar aquí, por acompañarme, porque la verdad, muy cálida, siempre su recibimiento. Me siento muy cómoda con Carmen. Yo me sentí muy cómoda leyendo la novela. Así, bueno, aquí no tenía ni hablar, yo muy agradecida. Puedo decir que yo confié, ahí está al revés, vos confiaste en mí. Así que para mí es un placer estar acá y
contar con el apoyo de ustedes, ¿no? Que no es fácil toda esta movida. Así que bueno. Bueno, Por eso yo traje el tenías tema, mucho- dije, si estoy sola estoy acompañada, estoy con un amigo. Tenías mucho interés en me arropé con eso. que fuera el Matadero 1, tenías mucho Sí, interés. a mí me encanta cuando se inauguró el año pasado, que lo vi por las redes, dije, qué bonito lugar, porque ya conocía yo Oviedo, que había venido, dije, qué cosa tan bonita, qué lindo, surtido de todo, la librería. Así que es como el sueño de un pibe. Muy bien, pues cuando queráis. Bueno, Anita. Bueno, pues bienvenida a Oviedo, Nora, Gracias. por segunda vez con esta nueva aventura literaria. Eso es una aventura. Y gracias por transportarnos esta vez también a Argentina, a un barrio del Gran Buenos Aires. Un escenario que me recordó bastante al de la señorita Berta. Retratas una vida de barrio, Vicente López se llama, ¿no? Sí. Un barrio de clase media trabajadora. Y toda la novela se desarrolla en un espacio, yo diría, bastante reducido, ¿no? Unas pocas calles o cuadras, como decís vosotros, sin nombre específico, salvo Vicente López, donde se mueven unos personajes que tampoco son demasiados, personajes que son vecinos, amigos, clientes de los negocios de unos y otros. Casi todos han vivido allí toda su vida. Y muchos son descendientes de inmigrantes, lo cual es típico de Argentina. En este caso hay pues, descendientes españoles, descendientes sirios y hasta coreanos. Claro, son los últimos que llegaron, que llegaron chinos y coreanos, ¿no? Sí. En definitiva, un microcosmos con sus grandezas y sus miserias, diría. Y este es el primer aspecto que yo destacaría de la novela, el hecho de que recreas una atmósfera muy familiar, de gentes que comparten un estilo de vida, unas preocupaciones, que entran y salen de la clínica veterinaria donde Paula trabaja como ayudante de Marisa, doctora, y que parece ser el lugar en el que todos los personajes terminan confluyendo, de alguna manera. En este espacio, es el espacio que se describe con más detalle, precisamente el de la clínica, con sus distintos ambientes, incluido un patio. Y bueno, parece ser que es como un lugar de encuentro para todos ellos y donde la trama de la novela se sitúa casi todo a lo largo de ella. Una pequeña incursión a Plaza de Mayo. Ah, claro, que es el desplazamiento más claro, la protesta con una estancia viaje en subte. Claro. Pero salvo eso, toda la trama ocurre, toda la historia ocurre en este espacio que describimos. A medida que avanzaba en la lectura, yo personalmente me parecía que podía tratarse de un guión de televisión. Por esa manera de describir lo que tienes, de describir lo que les ocurre a los personajes. Es una manera, yo diría, como muy lineal. Todo el tiempo ocurren cosas. No hay momentos en que la tensión de la trama disminuya. Pero tampoco hay grandes saltos. Y me gustó también que no hay repeticiones, a pesar de que, bueno, la novela es bastante larga, son 300 páginas. Pero no hay repeticiones o escenas que se alarguen innecesariamente. Algunas son divertidas, muy divertidas, otras no tanto, pero unas van llevando a otras y el tono es como fluido, como el ritmo de la vida que va fluyendo, ¿no? Y los personajes se van acomodando a las circunstancias. Son, yo diría, sobrevivientes en un contexto de crispación general que abarca todo el país nacional, del que ellos no son en absoluto responsables. Y
esa sensación de como de sosiego, de ligereza que uno tiene a medida que se avanza en la lectura, o por lo menos que yo sentí, me parece un acierto, porque al mismo tiempo la novela que cuentas, la novela cuenta una historia que no es para nada banal y tiene que ver con el impacto que un suceso de carácter sociopolítico a nivel nacional puede tener en las personas de a pie, como nosotros, tanto desde el punto de vista material como anímico. Y aquí quiero detenerme precisamente en este contexto en el que se desarrolla la novela. Es el mes de diciembre de 2001, como Cristian acaba de recordar. La economía del país se encuentra en plena crisis. No es nuevo para vosotros. Somos sobrevivientes todo el tiempo. Y tallamos cada 5 años más o menos. Y para evitar el colapso del sistema bancario, el gobierno argentino decide imponer restricciones a la cantidad de dinero que los ciudadanos pueden retirar de sus cuentas bancarias. Y a eso le pusisteis el nombre de Corralito y bueno, así lo escuchamos nosotros también desde aquí en las noticias. Me decías ayer que tú lo viviste y yo quería que si nos puedes hablar, quería preguntarte si nos puedes hablar un poco de esto, de lo que ocurrió, para situarnos bien, porque bueno, ya hace más de 20 años y claro, nosotros tenemos una idea un poco vaga, ¿no? Claro. De todo aquello. Pero sí que me gustaría que nos contaras cómo esta medida afectó la vida de la gente y por qué elegiste este suceso tan particular como elemento central de una Bueno, yo quería contar el 2001, porque en el 2001 nos dejó a todos, nos acostó a todos. Fue muy transversal, no hubo quien se salvara, salvo los que tenían el dato, ¿no? Que esos son la gente más informada, los políticos, ¿sabes quién manejaba el dato? La gente común se despertó un día y dijo, ¿cómo? ¿Quebró el banco? No, quebró el país. Pero, ¿y mi plata? Y no. Pero yo me tenía que comprar una casa la semana que viene, bueno, señora, lo siento. Fue gravísimo en ese sentido, porque no se respetó nada ni a nadie. No se podían retirar 150 pesos, que en ese momento eran 150 dólares, que ya habían dejado de ser, por semana. No alcanzaba para nada. O sea que se terminó el consumo, hay actividades que vivían del contado, como por ejemplo en el libro La Kiosquera, esa vive del dinero en efectivo, ahí no hay cheque, no hay nada. Y a esa gente se le terminó los ingresos, ¿no? Fue realmente muy triste y aparte que no había una promesa de pago inmediata, era bonos a 16 años. O sea, si te he visto no me acuerdo. ¿Quién sabe cuando tiene 70 años y va a vivir 16 años más? ¿Y cómo los van a entregar? O sea, que fue una cosa muy triste que a la mayoría de las personas las dejó... Yo he conocido gente que se suicidó, porque tenía que enfrentar pagos y deudas y no lo podía hacer, ¿no? Es decir... La gente que tenía los ahorros, Bueno, que de pronto claro, ese dinero ya no valía lo que valía cuando tal pusieron el dinero en el banco. exactamente. Yo creo que es muy difícil de entender. Sí. Es como un tsunami o una guerra, solamente el que lo vive puede darse cuenta que te cambia la vida de un momento para el otro, ¿no? Es decir, y aparte, la estafa es lo que uno siente, porque 2 meses antes sacaron una ley que se llamaba de intangibilidad de los depósitos, con lo que te estaban diciendo, miren que no se los vamos a tocar. Era de suyo que no tenían por qué tocarlos. Entonces uno dice, ¿por qué tienen que sacar una ley diciéndome que me van a respetar si me tienen que respetar? Es decir, de toda una cosa espantosa. Era justamente para tocarlos, para sacarlos. Fue un saqueo. Sí, total. ¿No? Total. Perdón, pero sí, como así yo fue. vivía aquí, Y yo, pero bueno, yo sé, Interrúmpanos Claro. cuando quieran, únanse a la conversación. es que aquí se me dice a pie cuando lo estás diciendo, porque Claro. aunque yo viví acá y no me tocó a mí, pero a mi familia que tenía aquí, sí. Sí, esto fue, para nosotros fue algo así como la pandemia. ¿Sí? Que de un día para el otro te dicen, no se puede salir, usted no puede ir al colegio. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Sí, Se pone en peligro todo y no sabemos bien por qué, sí. ni cuándo se gestó todo esto. Así que bueno, yo quería contar eso porque fue un sufrimiento generalizado, ¿no? Creo que es la crisis que recuerda a cualquier argentino vivo con más intensidad, ¿no? Sí. La del 2001. Por eso se llama el 2001, Sí. una cosa muy caótica, muy caótica. Sí. Y además, como dijiste antes, transversal. Transversal. Porque salvo las personas Las cúpulas, que claro. lo sabían y Nada entonces más. sacaron El que dinero del tenía banco el y ya, dato, el que tenía el dato, eran muy pero pocos. era muy poca gente. Claro. Así que le hizo tanto daño al pequeño ahorrador como a los que tenían mucho, ¿no? El mismo. Y en medio de todo eso, una historia Una historia que ocurre en una clínica veterinaria donde hay gente claro. que lleva a lavarse al perro y a peinarlo y demás. ¿Y en qué les influye? Dejan de tener dinero. Por ejemplo, hay una escena donde va una señora con el gato y dice, mira, a mi marido le dieron esto. ¿Qué hago con eran los LECOPS, las letras nacionales para poder pagar? Y la doctora le dice, sí, démelos, puede pagar con esto. No se le ocurre ahorrar, ¿eh? Dice, ¿qué voy a ahorrar de todo plata? Sí, pero se acabó el dinero, se acabó el circulante. Entonces estaban los LECOPS, los BOFE, bonos federales en el norte, en el litoral, es decir, papeles pintados. Y la gente tenía eso en el bolsillo. Era lo que llamaban cuasimonedas. La cuasimoneda, claro. Y el desconcierto, que de un día para el otro, me dieron esto, ¿qué hago con esto? Me lo aceptarán en el súper y pregunte y pruebe, ¿qué sé yo? Una cosa Horrible. Sí, no sé, Carmen. Sí, bueno, yo quiero destacar que, bueno, este es realmente el aspecto central de la novela, por eso estamos hablando de ello así de manera detallada. Y quiero destacar que también que en la novela no hay una descripción como tal del corralito, ¿no? No, claro, porque no en el hecho histórico, En el hecho sino histórico, es el marco histórico. Es el marco, sí. Lo que le pasa a esa gente, Sí, ¿no? lo que le pasa a esa gente, pero lo bueno es que el lector se va enterando de este suceso a través de los diálogos de los personajes. Claro, porque no es un ensayo. No es un ensayo, Claro. exactamente. Ni hay enciclopedismo, ¿eh? No, Claro. No hay enciclopedia. Hay esto, Cosa que una que entra y dice, ¿qué hago con Cosa esto? que se agradece. Claro. Es decir, son los personajes que nos estamos dando con un tono de humor. No crean que es una novela que... Sí. No, es decir, Es un humor a su pesar, pobre, porque alguien que tenga un papel pintado y no sepa para dónde lo tiene que poner, es terrible. Dice, sí, lo puede usar, creo, qué sé yo. hay cierta tragicomedia. Claro, ¿no? claro, Sí. porque vivíamos así. ¿Y ahora con esto qué hago? ¿Qué sé yo, señora? No sé. Bueno, Pidió la ayuda, porque nosotros no. Entonces así el Estado. a mí en las presentaciones de libros me gusta hacer pequeñas lecturas de extractos que me llamaron particularmente la atención, un poco para que la gente que está escuchando pues pueda ver un poco, pueda sentir el tono de la novela, ¿no? Ujú. escuchar a Las voces de los las personajes. voces del actor, ¿no? Entonces yo había seleccionado algunas y en relación con este tema que estamos hablando de ella, pues hay aquí, señalé una página que me gustaría leer. A mí me da un poco de vergüenza leerla. ¿Sí? Sí, no por nada, sino porque, claro, a mí una de las cosas que me gustó de la novela también es que estoy escuchando hablar a un argentino y claro, para ahora leer yo con acento gallego, pues me da un poco de vergüenza. No sé si alguien se anima Bueno, a leerlo. allí somos todos gallegos. Claro, al revés. Pero bueno, Bueno, ahora yo te voy a decir cómo suena, ¿ves? Porque yo lo pienso en argentino y lo escucho No en te español. preocupes, Carmen. Bueno, También nos doblaban a John Wayne y no pasa nada. Tú lo Y no debes pasa escuchar. nada. Me da pena porque, claro, porque me encanta escucharla a ella y bueno, leído por mí no es lo mismo, pero bueno, no, que no, basta. si se hace muy largo me cortáis, ¿no? Solo una cosa antes, a todo eso también por acabar con el argumento que hemos marcado el marco histórico, Sí. una clínica veterinaria, unos personajes que muestran su día a día con peripecias, con un movimiento muy rápido, de repente pues, los animales también son protagonistas, empiezan a sufrir
extraños comportamientos, los animales en la clínica, y de repente aparece un muerto, una persona muerta, y eso se va creando toda una intriga paralela a lo que está ocurriendo, ¿eh? No piensen ni por un instante que se trata de un ensayo ni que hay enciclopedismo sobre lo que fue la crisis financiera de 2001, nada que ver, ¿eh? Por ubicarnos un poco más argumentariamente. Exacto. Bueno, entonces en el capítulo pues habla un poco de la reacción de la gente cuando se entera por los medios y que no puede sacar dinero. Para compensar las horas extras de la semana pasada, había arreglado, aquí es Paula la que habla, La protagonista, la ayudante de veterinaria, sí, la joven. que el libro está escrito en primera persona, entonces es ella la que estamos escuchando todo el tiempo. Y dice, para compensar las horas extras de la semana pasada, había arreglado con la doctora que hoy podía llegar un poco más tarde. Tenía la ilusión de dormir hasta media mañana, pero me despiertan los gritos de mamá. Está hablando por teléfono y parece que es un asunto de dinero. La escucho decir que no puede ser para siempre, que se calme, que nadie se puede quedar con la plata de los ahorristas, que eso sería un robo por parte del gobierno. Pide que permanezca sentado, que no vaya a ninguna parte, que la espere. Corta y escucho que grita. Dios mío, si esta noticia es cierta, no queda otra que pegarme un tiro. Salgo disparada hasta la cocina y le pido que me cuente qué pasó. El abuelo está al borde de un ataque, explica. No pudo retirar los ahorros que tenía a plazo fijo. La noto tan desencajada que no me animo a preguntarle por qué. Presumo que el banco quebró. Arrebatada como es, dice que va a ir corriendo hasta la casa para tranquilizarlo. Me imagino la escena entre los dos. Puro reproche de parte de ella, siempre echando culpas. Yo debería llevarlos a una guardia a ambos para que les controlen la presión. Llega a picos alarmantes cuando se ponen nerviosos, pero no puedo ayudarlos o corro el riesgo de perder el trabajo. Ni siquiera desayuno y arranco en quinta haciendo honor a un compañero de la facultad que me llamaba la de los pies ligeros. Cuando llego a la veterinaria, la doctora se encuentra en un estado peor que el de mi vieja. Está fuera de sí y vocifera que le incautaron todos sus depósitos. Pidió hablar con el gerente y el muy cobarde ni apareció. Nadie dio la cara. Le comento la noticia que me acaba de dar mi madre y quiero saber de qué banco se trata. De todos, nena, este país se hunde, carajo, grita y se va a su consultorio a escuchar la radio. Entonces el abuelo estaba equivocado cuando decía que tenía el dinero seguro en un banco extranjero, una sucursal de una entidad española en la Argentina. Tanto lo pudieron haber engañado. Ningún aviso en los diarios de todo este desastre que se venía. Nada. Me resuenan las palabras de Francisco cuando intentó aleccionarme. Los periodistas son disciplinadores del pensamiento. Están pagos para contar mentiras. Se acabó el crédito para la Argentina. Entramos en default. Interviene Marisa desde el fondo. Muy bien. Muy atento. Eso es muy atento. Esas cosas pasan en la Argentina, claro. Ya. Bueno, entonces, sin cambiar de tema, una cosa que no entendí muy bien es que bueno, empiezan a hacer ellos comparaciones también, porque claro, muchos de los personajes ya tienen una experiencia con esto de las crisis financieras y, claro, y los bancos. Y la doctora en un momento determinado se acuerda de cuando ella era niña, que ellos como niños sufrieron una estafa. Yo la tuve. Pero no entendí muy bien de qué se trataba. El Estado decía que el ahorro es la base de la fortuna. Sí. Entonces había que ir comprar todos los meses lo que tu papá te diera para ahorrar. Te daban una libreta de ahorro que a los 18 años te iban a entregar ese dinero. Que te serviría, no sé, para tu formación universitaria, todo un verso. Estampillas, entonces nosotros pegábamos estampillas. Yo tenía lleno, estaba re orgullosa de tener eso. Sí, una cosa así. Sí. Y después eso se desapareció por la inflación, Sobre todo por la inflación, especialmente. Claro. Te quedó de recuerdo como para mostrar una de las primeras crisis estafadas son a los niños. Sí, Es lo más terrible. Sí, terrible. ¿Cómo estafar a una criatura? Sí. Bueno, eso hicieron.
Sí, exactamente. Los sucesivos gobiernos, porque acá ninguno es inocente, ¿eh? No es de echarle la culpa a uno. No, todos. Para ellos se ponen de acuerdo siempre. Tanto, sí. Y bueno, esa es una de las estafas más importantes, ¿no? Que después hubo muchas, pero claro, la de la niñez a todo el mundo le quedó estampado. Sí. Sí, porque claro, cuando uno es niño vas haciendo ese ahorro y no podés usarlo, porque no es lo mismo que tener una hucha, ¿no? Como se dice acá, la cartilla es la hucha. Y pero a lo mejor a fin de año tú rompes la hucha y sacas. Claro, tenés la disponibilidad cuando Claro, querés. pero eso era, no, esto es necesario si después tienes dinero para estudiar y demás. Claro. Y Nunca ocurrió. Nunca ocurrió. No. Sí, pues ¿quién decía la doctora, mis padres me decían que esa libreta me iba a permitir juntar lo necesario para cuando fuera a la universidad y pagarme lo que quisiera. Creían en lo que prometía el gobierno. ¿Te das cuenta qué engaño? Hasta las mismas maestras ayudaban a los chicos a pegar los sellos. Nos felicitaban por pensar en el futuro. Así era. Un pasaje muy clarificador, ¿no? Sí, sí. Bueno, son los recuerdos de infancia de muchas de las personas que vivimos en la época. Sí, quería hacer también unos comentarios sobre los personajes. Bueno, como ya dijimos, Paula es la protagonista y la novela está narrada en primera persona. Todo lo que ocurre nos llega a través de su manera de ver el mundo, de interpretar lo que ocurre a su alrededor. Y como ya mencioné y hemos visto en estos ejemplos que acabo de leer, hay mucho diálogo en la novela y es un diálogo muy, muy colorido. Para mí, desde luego, me resultó delicioso de escuchar por los modismos y hace que la lectura sea muy, muy ágil. Pero siempre el diálogo acelera, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, también hay mucho diálogo interior, obviamente, de la propia protagonista. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo es Paula? ¿Cuáles son los rasgos de su carácter? Yo la percibo como insegura, pesimista, pero cuéntanos un poco más de ella. Sí, como una chica que para todo lo que es social es un poco retraída, si no la llaman las compañeras de la facultad o del colegio, ella no toma la iniciativa, ¿no? Tampoco se pelea con nadie, no es conflictiva, a diferencia de la madre, ¿no? Es una cosa muy conflictiva. Incluso está en un momento de su vida muy dominada por la madre, porque ella entra a trabajar en la veterinaria porque la madre le dice, che, Paula, tenés que hacer algo. Hay un cartelito en la veterinaria que necesita un ayudante. ¿Por qué no vas? Y ella dice, bueno. Ella que estudia Derecho. Claro. Sí, pero lo dejó y no sabemos por qué. Claro, después lo De repente lo retoma. dejó. Es decir, ella transita, porque esta crisis, como a todos, ¿no? Los hace cambiar. Ella se fortalece en el tránsito con las cosas que van sucediendo. De insegura que era, empieza a cobrar confianza en otros. La doctora la ayuda porque la doctora es una mujer que de alto mar, ¿no? Es decir, que está sola en la vida y rema contra todo, y hay que salir adelante a pesar de. Y eso a ella le parece, la empieza a admirar en algún momento. Incluso en un momento ella piensa, le da más el target para fiscal que para veterinaria. Porque arremete, que es contestataria, y dice, ¿vos qué te crees? La remo en dulce de leche, nosotros consumimos mucho dulce de leche, que es espeso, o sea, remar en dulce de leche es no avanzar, ¿no? Y ella dice, y a pesar de eso, sale adelante, y nada la perturba, y para ella es un aliciente. En cambio, la madre tiene un perfil trágico. Habla de la muerte, de lo que va a pasar, de cómo va a levantar cabeza, que no, todo es trágico. Y es difícil con una madre así, pero bueno, es lo que nos toca. Y a esta pobre le tocó esa señora. Pero ya te digo, de una chica así muy parca, la crisis también la ayuda a reafirmarse en la vida, ¿no? En lugar de enterrarla,
Te ayuda a desenterrarse, en definitiva. A mí, bueno, como acabas de mencionar, también me llamó la atención la figura de la madre, que, como dices, desbordada por su situación. Sí. En algunos momentos es un peso para sus hijas, Claro. para sus dos hijas, Claro. que da la impresión de que están deseosas ambas de salir de su zona de influencia, ¿no? Claro. Para ilustrar el perfil de ella, yo también tenía un párrafo aquí. En un momento determinado, la hermana de Paula le confía a Paula que va a perder su trabajo como consecuencia del corralito y que ha decidido irse a vivir a España y abrirse camino en España. Y bueno, las dos estaban ahí sin saber cómo iban a contárselo a la mamá. Pero bueno, cuando la mamá se enteró, pues montó en cólera, obviamente. Se aparece en el cuarto hecha una furia. Lo sabías y no me dijiste nada, Paula. ¿Por qué soy la última en enterarme de las cosas? ¡A España! ¡De exiliada! Ninguna exiliada se va por su propia voluntad, dice Paula. ¿Me querés convencer de que va de shopping, de turista? No, no, huye como una refugiada porque este país se hunde. Tiene los ojos indentados en sangre. Le pido que se siente y trato de abrazarla, pero ni siquiera me lo permite. Tira manotazos al aire. Me da miedo que le dé un ataque. Intento conformarla, que piense que en 12 horas podemos hacer el trayecto Buenos Aires-Madrid, que hoy no existen las distancias. Para los que tienen plata y pueden pagar su pasaje, no para mí, que soy vendedora fundida de cosmética por catálogo, no para vos, que trabajaste asistente de veterinaria, no para el abuelo, que es un jubilado al que le robaron los ahorros. Vivimos en un país del que ni siquiera recordamos el nombre del presidente, porque dura 2 días y cambia por otro que permanece aún menos tiempo que el anterior. Un país del que no sabemos cuál es la moneda nacional, en el que no puedo poner una mísera reja para que no entren a robarme. Y vos me decís que no hay distancias. Tiene razón. ¿De qué la quiero convencer si todo es una basura? Parece que se va a quedar sin aire. Me asusta. Y ahora no se te ocurra llorar, Paula, que me pongo peor. Grita mientras camina por la habitación y me señala con el dedo. Tu hermana acá no vuelve más. No se va a gastar lo poco que ahorre para venir a esta mugre solo a visitarnos. A ver si lo entendés. Yo jamás voy a poder viajar. Me voy a morir sin volver a verla. ¿Te das cuenta? Ese día te va a tocar darle la noticia. Y lo único que van a tener para repartir es esta casa, que se cae a pedazos. Y que a esta altura seguro que no se va a poder vender porque la habrá embargado la municipalidad, en el mejor de los casos, o que la hayan rematado. Y vos termines de patitas en la calle pidiendo limosna. Es uno de los mejores pasajes Sí, es impresionante. de la novela. Sí, Es uno de los mejores Pobre pasajes. mujer, cada vez Pobre, se... sí, Porque aparte ella lo que tiene es una deuda con la municipalidad. Le están intimando para que pague, no tiene un mango. Sí. Que no paga, lo único que se ve es en la Pero- calle, la pobre. Pero hay algo más ahí, es decir, no hemos asistido hasta ese momento, estamos asistiendo a la quiebra del país, a un país que hace aguas, una vez más, que hace aguas, que se quiebra. Y la madre hasta entonces sí mostraba un sentimiento pesimista y muy preocupada y muy angustiada porque se quiebra el país. Pero la tragedia, hasta ese momento era drama. Aquí llega la tragedia. Llega la tragedia porque ya no se quiebra el país, se quiebra la familia. Y ese es el gran momento trágico de la novela para mí y lo que viene después que no desvelaremos, ¿no? No. En esa alternancia, en esa alternancia de tragedia y comedia que se va desarrollando a lo largo de las 300 páginas de la misma. Una novela, si me permites, Carmen, que yo literariamente no sabría muy bien en qué subgénero incluirla, pero igual que La señorita Berta, o La soberbia, que era, me parece que entraba en eso que los alemanes llaman la Bildungsroman, ¿no? La novela de iniciación. Yo creo que esto es una clara novela de realismo social. Sí. Creo que es una clara novela de realismo social. No digo que recuerde incluso a nuestro realismo social de los años 50, de aquellos autores de Aldecoa, Ferlós y demás, ¿no? Pero yo creo que es una clara novela de realismo social por la sobriedad, por la crudeza en algunos momentos, con esa pátina de humor, ¿no?
así, no sé cómo lo ves tú. Claro, tienen humor a pesar de. A pesar Porque de. ellos no quieren ser graciosos, pobres. Pero Que es lo además mejor, no quieren claro. ser graciosos. En un momento dice, encima le ponen nombres extranjeros para que no entendamos de qué se trata. Lo llaman default. Claro, ¿por qué no le dicen quiebra? ¿No? Y tiene razón la mujer, uno lo lee y dice, pobre, mira lo que se le ocurre. Pero es verdad, dice, para marearnos nos cambian los nombres. Y es cierto. Y en todo esto No, supongo que- que Carmen entrará en ello porque ha salido la novela adelante, atrás y atrás adelante, pero claro, están luego los distintos grupos que conforman ese ecosistema, ese microcosmos que es esas cuadras del Gran Buenos Aires, ¿no? No había chinos todavía, pero ya había coreanos con lo que aportan. El coreano es el que compra el supermercado, que es el que mejor le va. Bueno, no sé. Tenía que ser en coreano el extranjero, que tiene que mencionar a los argentinos de cómo se hacen las cosas. Ellos son unos adelantados. Sí, con otro espíritu, con otra filosofía. No seleccioné al coreano para hablar aquí de El pobre Kim. pero sí al dueño del local donde está la veterinaria, y que además es el Es el Líbano. El turco, como se llama. sí, yo creí que era sirio. Sirio-libanés, nosotros esa inmigración vale. sirio-libanesa. Vale. Pero en la gente del barrio a Don Ali le dice el turco. Sí, me llaman turco. Bueno, pero A todos los Nosotros, claro. a todos son turcos. Claro. Sí, igual que todos los españoles son gallegos. Claro. Generalizamos desde ese lugar. Lo de los gallegos lo sabía, los turcos no. Y como para la doctora Marisa, que el pobre Kim es coreano y lo dice chino. Dice, no, pero es coreano. Bueno, dice, para mí de Moscú, para él es un toche. ¿No? Esa generalización donde están todos. Pues, sí. Pero Don Ali es un personaje, bueno, es como el malo de la película, ¿no? Se porta muy mal, y encima, además vive encima de la clínica y Es el dueño, él les alquila a ella. Sí, les alquila y le molesta cuando ellas sacan los perritos al patio Para orearlos, para después bañarlos, de bañarlos, sí, para que se sequen y todo eso, y él les grita de la ventana de arriba, y sí, bueno, es un personaje muy particular. Pero la nota si podemos poner una nota de humor, pues quería leer una paginita de cómo, de la familia de Don Ali, que claro, ya es un señor muy mayor ahora, pero cuando él llegó con sus padres, hacía ya muchos años, y la madre de Paula ya lo conoce desde entonces. Y esta paginita también me pareció simpática de leer, si no se hace muy pesada la lectura. Bueno. Porque es un buen reflejo de esta ola migratoria, ¿no? Mamá, dice Paula, cuenta Paula, se despacha a gusto con la historia de los padres de Don Ali. Fueron de los primeros inmigrantes que se instalaron en el barrio. Venían de Siria y no hablaban una sola palabra en español. Dejaron de ser pobres en poco tiempo. Pensar que pedían comida y ahora salen a cobrarnos todos los alquileres, Paula. Ella lo recuerda como a un niño que comercializaba cualquier cosa que tuviera a su alcance, incluidos los sándwiches que le hacía su madre para el recreo. Eso sí, sufrió mucha discriminación. La maestra de tercer grado, por ejemplo, aprovechaba cualquier motivo para criticar a su familia y decía que eran sucios y que tenían hábitos antisociales, como el hecho de poseer muy pocos muebles. Cuando Ali faltó varios días al colegio por la varicela, mi mamá se ofreció a llevarle el cuaderno para que se pusiera al día con la tarea. Lo relata como si se hubiera tratado de una acción solidaria, pero la conozco demasiado y puedo imaginarme que lo único que le interesaba era obtener información para sus amigas. La casa estaba llena de alfombras, cuenta abriendo los brazos hacia el suelo, que servían no solo de adorno, sino también para orar, algo que practicaban varias veces al día porque el padre era inflexible con esa costumbre, especialmente con los varones. Mi vieja supone que la mezcla de los antiguos hábitos y los nuevos que fue adquiriendo provocó que el chico viviera en estado de permanente confusión.
Él tenía un cuarto que compartía con sus 3 hermanos y el día que mi mamá fue a visitarlo, estaba acostado en la cama de arriba de una de las cuchetas. Se subía por una escalerita que ella escaló sin dificultad. Le pareció que desde esa altura el mundo cobraba otra dimensión. A la hora de merendar, todos se sentaron sobre una gran alfombra y comieron unos manjares extraños pero riquísimos. Mamá nunca les dijo a sus amigas que se había sentido a gusto, por miedo a que la marginaran a ella también. Tampoco les contó que la abuela del chico le había regalado una alfombra pequeñita, en señal de agradecimiento, que tenía poderes especiales. Soñar lo que uno deseaba. Y es tan descriptivo, Sí, que sí, sí. tienes una forma de escribir que la estamos viviendo. Sí, sí, Qué sí. suerte que lo vivas así. Qué increíble, sí, sí, muy bien. Bueno, increíble no, es muy talentosa. Oh, gracias, bueno, ya es mucho. No sé si quieres contarnos algo más de Don Ali. De Don Ali. ¿Cómo llegas a ese personaje? Sí. ¿Cómo construyes? Bueno, ¿Conocías un Don Ali por ahí o qué? no, lo conocí de referencia, que existió un Don Ali que era el vigilador de la cuadra en los años 60, ponele. No esto, yo al Don Ali lo traigo al 2001, pero antiguamente en Vicente López había gente que, qué sé yo, ex jubilados, por ejemplo, de cabos de policía, que después se ponían en vigilantes de la cuadra, entonces la gente les pagaba. Y Don Ali hacía esa función. Se la rebuscaba por ese lado. Y según dice la madre de Paula, que son las referencias que yo tenía Sí, también. ofrecía protección a Claro, cambio de dinero. de dinero. Bueno, no es nada nuevo eso. Claro, bueno, claro. Pero hoy nadie le cree, hoy nadie le cree. Y él, por ejemplo, se escuchaban tiros al aire y decía que había salvado a muchos que los querían asaltar, y eran cosas de él, ¿no? Era vivo el turco. Era un vividor. Claro, claro. Es decir, sin ser malo es retorcido. Claro, hay que tenerle cuidado, hay que confiarle mucho. No es que anda haciendo maldades, pero, qué sé yo. Aprovecho para preguntarte, Por favor. aprovecho para preguntarte, a raíz de la construcción o del origen o de la génesis de este personaje de Don Ali, una de las cosas que más nos gustó, que más nos gustó, porque hubo, como siempre en nuestra editorial hay un comité de lectura formado por 2 o 3 personas que no se conocen entre ellas y que nunca desvelamos. Y una de las cosas que más nos gustó es cómo evolucionan los personajes. Ese fue uno de los motivos por los que nos decidimos publicar esta novela. Y, bueno, ya la fama la precedía, Claro. de la señorita Berta, ¿no? Es decir, que el personaje no es plano, ¿no? Sino que el personaje tiene distintas capas, ni es negro ni blanco. Tiene distintas capas y además va evolucionando, unos más que otros, pero van evolucionando a lo largo de la novela. Supongo que Carmen eso lo traerá también. Sí. Visto. Pero sí me gustaría saber si este Don Ali tiene un origen por ahí, aparecía por ahí, si, ¿cómo creas todo ese equipo, ¿no? de 15, 20 personajes que aparecen en la novela? ¿Algunos están tomados de la calle, reconvertidos, o algunos son pura ficción? Nunca. ¿Creas No un se hace storyboard? biografía. No, termina todo muy ficcionalizado. No. ¿De dónde lo sacas? En la cabeza. ¿De dónde me sacas a Marisa? A mí me Paula? gusta inventar cosas, qué sé yo. Y van apareciendo A veces me otros. salen y a veces no. Pero surge todo de lo que yo invento, ¿no? De la ficción y de la literatura. Para mí la literatura crea más literatura. No es la realidad, yo no serviría para periodista. No sé narrar un hecho real como ocurrió, pero sí un hecho inventado. Bueno, ¿No? igual sí, ¿eh? Igual serves para periodista contando un hecho inventado. No necesariamente. Un invento puede ser, pero digamos que me gusta la ficción y los personajes salen de eso, de la ficción, y van creciendo. Algunos crecen a pesar de mí, ¿no? Pero decía, yo le tenía un destino más aplacado y de repente recobra. Yo a la madre nunca la percibí después como una vida que... Un personaje impresionante. Claro. Un personaje Pero impresionante. ella, por ejemplo, se transforma a partir del amor, de la pérdida, del sufrimiento. Que eso es una mujer que no sabía usar un ordenador. Y de pronto dice, yo tengo que aprender porque me tengo que comunicar con mi hija, ¿no?
Entonces la motiva el amor, la necesidad de... Eso me parece valioso en alguien que quiere rescatar el vínculo, y se le ocurre ponerse en escritores. Yo voy a narrar cómo fue la vida de ustedes, cómo nacieron, ¿no? Bueno. Supongo que siempre hay algún personaje, cuando estás escribiendo, tú tienes en la... Supongo, no lo sé, dínoslo tú, que hay algunos personajes que ya están concebidos, pero que de repente aparece uno, ¿no? Claro. Los personajes en busca de su autor, ¿no? Bueno, es que yo narro en general, no sé vos qué opinas que leíste las dos novelas, en función de la peripecia. Es la que va generando... Exactamente. Es la peripecia la que va generando una cosa con otra, ¿no? Sí, eso hace que la novela sea ágil, que sea disparatada. No sé, pero es lo que a mí me motiva para escribir de una peripecia que nace otra, ¿no? Sí. Así es, como olas, ¿no? Como, exacto. Sí. Estamos interrumpiendo. Y los animales también son protagonistas. Los animales también, sí. Entonces, quería que nos contaras un poco de los animales que pasan por que pasan por la clínica. Hay gatos, hay perros, sí. Hasta una iguana. Una iguana que aparece. ¡Ay, que don Ariarma, un lío bárbaro! Dice que las va a denunciar, que eso es un drama. No entremos ya en ese nivel de detalle. Así compramos el libro. No entremos en ese nivel de detalle. Qué bueno. Las peripecias no las contamos. La mayor parte de Claro, la cuando novela... viene la iguana es otra peripecia. Sí, pero las hay de distinto... Intensidad, de distinta intensidad. Esta fue pequeñita la de la iguana. Pero bueno, me sorprendió que, bueno, no sé, una iguana en España, no sé, no la veo yo, pero en Argentina es normal que haya... Esta es un poco grande, por lo que dicen ellos, ¿no? Porque están todos medio asustados con la iguana, pero pobrecita es inocente, la gente se siente amedrentada por cosas que son inocentes, no le hace daño a nadie. A los malos no le tiene miedo y a los inocentes sí. Pero sí hay, a raíz de lo que Carmen pregunta, la presencia, al menos así lo viví yo como lector, ¿no? La presencia de los animales en la novela nos va a ser como un espejo, no sé cómo explicarlo, porque nos va a mostrar cómo son los dueños. Es decir, en el trato que esos animales tienen con sus amos, como quieran llamarlos, nos van a demostrar cómo son los propietarios de los animales, ¿no? Es decir, se va a ver reflejado la actitud del dueño cuando lo lleva a la veterinaria, cuando lo deja, eso nos va a mostrar también la propia personalidad de los dueños y cómo eso influye en los animales, ¿no? Los dueños los humanizan. Es otra cara del personaje, sí. Los que tenemos mascotas tendemos a humanizarlos. Y los reinterpretan. Van a decir, mire doctora, para mí hoy Mephisto no está bien. ¿Y qué tiene? No sé, yo lo veo pálido. Hay que ver pálido un gato. Está muy pálido. Algo tiene. Se levantó y no quiso caminar. Después ya lo tiene loco al gato. No lo quiere castrar porque se va a poner esa cara de cachorrito, a ella se va a poner feo, gordo. No, pero mire que si no se pierde cada rato el animal. Castrélo y lo puede controlar. Bueno, es difícil convencerlos a los dueños lo que tienen que hacer porque consideran que ellos y el amor que le predigan al animal va a solucionar todo. Y a veces no es así. La mayoría de las veces no es así. Y Marisa tiene que hacer a veces de asesora psicológica. Por ejemplo, uno de ellos va al psicólogo canino, que en realidad es un tipo que le saca la plata a la dueña, es un administrador. Pero como la dueña dice no, que él es el jefe de la manada, está orgullosa de que él sea... Bueno, en un contexto de terrible crisis económica y financiera, alguien manda a su perro al psicólogo canino. Que el resto de la novela se lo pueden imaginar. Tiene que ser argentino. el extravalor Eso es, yo no sabía de eso. Claro, sí. ¿Cómo es? Que le baja, en realidad, Paula dice, no es un psicólogo, es un administrador que le baja los humos. Pero están convencidos los dueños que sí, que va a estar ahora reencausado. Y hay que determinar, lo convence para que se venga a bañar. Y en vez de decir, bueno, vamos, que apestás, hay que bañar. Bueno, entonces esas cosas porque la dueña lo tiene catalogado como... Le ponen nombre de personas, Antonio.
Antonio. Antonio es otro que el dueño lo quiere llevar al iriólogo. Bien, no entremos, permitidme, no entremos en ese nivel de detalle. Bueno, pero No, ¿sabes no, lo que dice para no entremos en ese nivel de detalle. Vayamos a la esencia literaria de la novela, que es lo que todos los estudios han escuchado. Pues yo quería, ahora que nos contaras un poco de ti, algo ya nos has contado de tu proceso de escritura de la novela, pero quería saber qué autores te han influenciado, o qué obras. ¿Eres más de obras o de autores? Yo por ejemplo soy más de obras que de autores, pero... A mí hay autores que me pueden. Yo, por ejemplo, me sentí en un momento la viuda de Saramago, cuando fue un Saramago. Fue una cosa tan terrible, yo lo seguía, escribía lo que escribía, ese con Vargas Llosa me pasó lo mismo. Leía todo lo que él escribía. Lila Marta me gusta mucho también. Hay mucha gente a quien admiro, ¿no? Por cómo escribe. ¿Y autoras? Y autoras, bueno, argentinas, por ejemplo, me gusta mucho Piñeiro, Claudia Piñeiro. Escribe muy lindo, muy ameno, es llana, ¿no? Y es muy creativa, es una persona que tiene mucha creatividad. Bueno, la verdad que la lista sería, ¿cómo se llama el mexicano ahora? Fabio Moravito, es maravilloso, incluso una gran admiración. Las cosas que él cuenta, hace pequeñas narraciones, ¿no? Y me motiva muchísimo ese escritor, por ejemplo. Después, Philippe, ¿cómo se llama este francés? Que escribió El archipiélago del perro, que escribió la nieta del señor Lin. Claudel. Exactamente, Claudel. Eso me parece maravilloso, ¿no? Las cosas que escribe, cómo se le ocurre, y por ese lado. Hay escritores, habrán oído que dicen que no leen para que no les influyan, que se han lanzado a escribir sin haber leído nunca porque no quieren que les influya. Como ven, en estos dos casos estamos ante que antes de lanzarse a escribir tiene un conocimiento de la literatura clásica y contemporánea al detalle, ¿no? que es fundamental, y de ahí, de ese conocimiento, sale tanto la novela de Carmen como la novela de Nora, ¿no? Sí, pero para mí la lectura previa es fundamental. No se puede llegar a esa lectura sin leer. Yo no entendería. Es imposible. ¿Qué más tenemos, Carmen? ¿Y cómo ves tú misma tu evolución como escritora? Ay, no, eso es muy difícil. Sí, es como verme a mí misma, hablar de mí. No, es muy antipático. ¿Podemos hablar de Sí, claro, hay que hablar de Paula. No de mí que hablan los demás. Sí, no yo, que sé. No sé. Claro, quien se haya leído La señorita Berta y luego lea La encrucijada de Paula tendrá una idea de la evolución. Porque yo se lo comenté ayer que sí que me pareció que había habido una evolución, a pesar de que las dos novelas han venido una después de otra, en un poco tiempo las que han escrito la segunda, ¿no? En relación con la primera, donde se publicó hace 3 años ya o 2. 2 años, estábamos, sí, la presentamos un 25 de mayo. Nos dimos cuenta de que era un 25 de mayo. En Fiesta Patria, ¿verdad? Sí, Sí, claro. las patrias de Perfecto. Argentina. Y esta está próxima. Y la estábamos presentando en Madrid el 25 de mayo, sí, Claro. sí, de Entonces sí que 2023. me sorprendió que tan rápido hubieras podido escribir otra. Pero me pareció, Cristian, no sé, tendría que volver a leer La señorita Berta, pero me pareció que esta está como más... Yo diría que los personajes y la historia es más creíble en esta que en la Puede haber un punto más de verosimilitud y además nos resulta más cercano, porque Sí, la señorita Berta está ambientada a finales de los años 60, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, También sobre la base de un hecho histórico. Sí, pero prima más un hecho mágico en definitiva Sí. que acá. Acá no hay hecho mágico. Sí. yo tengo pasión por Berta, por aquella novela a mí me También está ambientada en Buenos Aires. Año 68, la dictadura valiente. Y también sí, es a mí me parece una novelaza. Sí que tiene elementos comunes con esta, en el sentido de que
bueno, también es un ambiente así como familiar, de Claro. barrio, el mismo tipo el mismo ambiente que en esta. Y sí, muy dialogada también. Bueno, pues lo describí. Sí, ¿no? sí, sí. Que lo consegues durante mucho tiempo. A mí me gusta el diálogo, sí. Sí. Me parece que agiliza la acción, ¿no? Sí. Cuando describís es como un freno, ¿no es cierto? Y cuando entras en diálogo entras en la acción pura, ¿no? Bueno, pues yo creo que no se me ocurre más preguntas. Yo solo quería decir, en honor a hacer justicia a nuestro equipo, que cuando lean la novela verán un estilo de maquetación, de diseño, que pueda gustarles más o menos, pero que eso es gracias a Monchi Álvarez Becerril, que maqueta y diseña las novelas de una manera que está todo lo que tiene que estar y sobre todo solo lo que tiene que estar, ¿no? Y bueno, pues nada, agradecerles a ustedes la visita, por supuesto, la participación. Quien desee que Nora firme La encrucijada de Paula o La señorita Berta o Carmen, Mariposas negras sobre fondo rojo, hay ejemplares abajo a disposición para adquirirlos y ellas encantadas lo pueden firmar. Muchísimas gracias por venir a todos. Gracias.